Buenas tardes. Vamos a comenzar la celebración de la muerte del Señor. Esta celebración la comenzamos en silencio. Es el silencio del mundo ante la muerte de Jesús en la cruz. La primera parte nos va a permitir escuchar la palabra de Dios, teniendo como centro la pasión según el evangelista San Juan. La oración universal va a ser más amplia, puesto que ponemos ante Dios de una forma especial las necesidades de nuestro mundo. En la segunda parte iremos descubriendo la cruz en 3 momentos. Realizaremos un gesto de adoración ante la cruz de Cristo, porque en ella ha vencido el pecado. La tercera parte será el momento de recibir la comunión con el pan consagrado en la celebración de la Cena del Señor en el día de ayer. Terminaremos tal como empezamos, en silencio. Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes
ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, compadezcámonos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aún siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era el suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo.
Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo. Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres el rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A vuestro rey voy a crucificar.
Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Y entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, echemos la suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron,
y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando este Viernes Santo. Es un día, por tanto, muy especial dentro de lo que es la liturgia de la Iglesia, el día en que celebramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No hay misa, no es misa esto, es una celebración, no hay consagración. Es el único día del año que no hay misa, porque el Señor muere. Celebramos, por tanto, este momento que es algo trascendental en la vida de Jesús y en la vida de todos los que creemos en Él. La muerte del Señor es el destino que el Señor había anunciado, la hora que Él había dicho: cuando llegue mi hora, me alzarán y atraeré a todos hacia mí. Esta es la hora en que elevan a Jesús en la cruz, en esa cruz que es el patíbulo destinado a los que amenazaban al Imperio Romano, a los más graves verdugos de lo que era la vida del Imperio Romano. Por tanto, era un tormento grandísimo. Era una crueldad que no podemos ahora nosotros a veces darnos cuenta del sufrimiento que trae consigo. Estaba destinado, por tanto, a los malhechores más grandes. Y vemos cómo Jesús lo asume, acepta ese sacrificio. Y eso por amor, como veíamos ayer. La razón de toda la vida de Jesús, de el salir del Padre, el venir a nosotros, el compartir nuestra condición humana y la vuelta al Padre a través de este trágico destino, todo es por amor, porque Dios nos ama y porque el Hijo tiene que cumplir la misión del Padre de entregar su vida por nosotros para que nosotros tuviésemos vida y vida eterna. Jesús cumple fielmente este amor de Dios
que quiere la reconciliación de los hombres con Él, el perdón de los pecados y también esa vida de amistad con Dios que el Señor desea para nosotros y que se hace realidad en la obra de Jesús. Toda la tarea de Jesús será dar a conocer el amor del Padre, manifestarle ese amor y llegar a la culminación de ese amor entregando su vida. Él mismo dijo: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Nosotros somos los amigos de Jesús y por este amor de Jesús nosotros nos convertimos en hijos de Dios y en alguien que el Señor quiere para sí, quiere que estemos con Él, que vivamos siempre unidos a Él. Esta es la gran obra de la redención que realiza Dios por nosotros. Es darnos su misma vida para que esa vida sea plena en nosotros. Jesucristo asume todos nuestros pecados, les carga sobre sí, desde el pecado de Adán y Eva hasta los pecados de todos los hombres, de cada uno de nosotros. Por eso el Papa Francisco lo decía en una de las misas en Santa Marta, como Jesús en la cruz es el que tiene sobre sí todas las culpas, el que se ha hecho pecado por nosotros, para que ese pecado sea destruido, para que ese al que acusan y al que condenan, siendo inocente, sea el que destruya todo el mal del mundo. Ese Dios quiere el bien para nosotros y por tanto quiere que no haya mal. En estos días en que estamos confinados en nuestras casas a causa de esta pandemia del COVID-19, pues es una realidad que hay mal. Hay mal físico. Este virus produce una enfermedad, trae consigo unas secuelas que afectan a la persona. A unas las puede causar la muerte, como por desgracia ha sido así en muchas personas en el mundo. A otras les causa la enfermedad y que, pues gracias a Dios, pueden recuperarse de ella. A todos nos trae intranquilidad, desasosiego, nos trae una inquietud grande porque se da un mal que por el contagio puede afectar a cualquier persona. Ese mal físico está ahí y muchos luchan contra él. Todo el mundo de la sanidad, todos los que miran por el bien del orden social para que no haya contagios, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el ejército, los distintos personas que se dedican a abastecer de las necesidades más
elementales y fundamentales de la población, todos estamos padeciendo este mal físico, pero tenemos también otros males. Un mal en el corazón es el mal de lo que decían a Jesús: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. El tentar a Dios, el dar la espalda a Dios, el dejarle a un lado. Vemos que Dios a veces está en silencio. En Jesús, en la cruz, se ve, se nota, se palpa el silencio de Dios. Pero esa presencia de Dios está ahí, aunque no la veamos ni la notemos, y ya se manifestará cuando al tercer día resucite. Jesús, aceptando la voluntad del Padre, destruirá el mal y hará que los que están de espaldas a Dios puedan volverse a Él, puedan descubrir lo que realmente llena sus vidas, las da sentido, las abre a un horizonte nuevo que no tiene limitación ni final. Es el triunfo de la vida sobre la muerte, el triunfo del bien sobre el mal, el triunfo de la luz sobre las tinieblas, el triunfo de la salud sobre la enfermedad. Por eso necesitamos acudir a Dios, necesitamos mirar la cruz del Señor para entender la manera de actuar de Él, una manera silenciosa, a veces oculta, sin relieve, con bajo perfil en muchas actuaciones, pero eficacísima, porque el que se abre a Dios tiene garantizado el éxito, tiene los frutos de una fuerza que nada puede contener, la fuerza del amor de Dios, que da paz, alegría, fortaleza en las pruebas. Pues que vivamos así este Viernes Santo, con la mirada puesta en Cristo en la cruz, que acepta por nosotros todo mal y todo pecado, cargando sobre Él nuestras culpas, que Él sea nuestra fortaleza, nuestro remedio, el que nos dé el sentido que necesitamos para estos momentos difíciles y la fuerza para superar lo que nos venga por delante. El Señor estará siempre con nosotros. Lo escucharemos en la Pascua de Resurrección. Yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Soy yo, les decía a los apóstoles cuando se les aparece resucitado. Soy yo, aquel al que crucificaron, al que cometieron la más grande de las injusticias. El Señor está siempre con nosotros, no nos dejará, y ahora más que nunca. Volvamos nuestra mirada al Señor y entenderemos muchas cosas, que el Señor hace brillar su sol y su justicia donde a veces hay tinieblas y fracasos o incomprensiones. El Señor puede vencer nuestra debilidad. A Él volvemos nuestra mirada y con Él entendemos todo. Que el Señor nos dé
esa fortaleza que necesitamos en estos momentos y que nos haga comprender la razón del sufrimiento, del dolor y de la muerte, porque con Él todo acaba bien. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu bondad y amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo Pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Fidel, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia, y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a los que viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza.
Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote siempre, te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles, en medio de sus dificultades, que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, de tu mano están los corazones, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantenga, por tu misericordia, la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los enfermos del COVID-19, por todos los que están a su cuidado, por los profesionales de la sanidad, por los que están buscando una solución desde la ciencia a esta pandemia, por los que han muerto y por sus familiares, amigos y conocidos, por todos los que están al servicio de la sociedad durante estos días, para que el Señor, dueño de la vida y de la muerte, aleje de nosotros todo mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que tu Hijo unigénito soportara la debilidad de nuestra carne, el sufrimiento y la muerte de cruz, concédenos consuelo en la enfermedad, fuerza a los que están al cuidado de la salud de los enfermos, apoyo en nuestras debilidades, consuelo a los que lloran la muerte de sus seres queridos y el descanso eterno
a los que han sufrido la muerte, para que tu pueblo pueda alegrarse por el cese de la pandemia que nos azota y pueda servirte llevando a cabo lo que te agrada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La segunda parte de la celebración nos lleva a mirar la cruz de Cristo. Contemplamos en esta tarde de Viernes Santo la cruz como signo de salvación. Cada vez que el sacerdote dice, mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo, responderemos cantando, venid a adorarlo. Después de la tercera vez, descubierto Cristo clavado en ella, nos acercaremos para hacer un gesto de adoración. Mirad el árbol de la cruz en que estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo.
Comenzamos la tercera parte de esta celebración. En este día en que no celebramos la Eucaristía, vamos a comulgar con el pan consagrado en la misa de la Cena del Señor. Ayer fue trasladado solemnemente. Hoy, en el silencio y austeridad de este día, es llevado hasta el altar sobre el que hemos puesto el mantel y las velas que fueron retiradas en la noche de ayer. Recibimos el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para la defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues a todos los que estáis en vuestras casas, siguiendo esta celebración de los santos oficios del Viernes Santo, expresad vuestro deseo de recibir al Señor también sacramentalmente, sin la misa, porque no es misa, hemos podido recibir al Señor en la reserva que se hizo ayer, día de Jueves Santo. Hacemos esta comunión espiritual para todos vosotros que seguís esta retransmisión. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues se mantiene ahora el silencio en nuestros templos, en nuestras casas, ese silencio que nos recuerda el momento en que murió el Señor. Y hacemos también esa atención a Cristo en la cruz, ponemos nuestra mirada en Él. Hacemos ese gesto de agradecimiento a Cristo. Si tenemos un crucifijo a mano, mirémosle, besémosle, porque en Él está la salvación y el sentido de nuestra vida y la vida eterna que Dios, por su amor y gran misericordia, nos ha conseguido por medio de Jesús. Con este silencio en recogida oración, salimos de nuestra celebración y mantenemos este espíritu de Viernes Santo. Mañana, es sábado de la Vigilia Pascual, a las 9:30 hora de aquí, tendremos esta gran celebración, la más solemne de la Iglesia, en que celebraremos la resurrección de Cristo.